Pues volvemos aquí una vez más a contaros, ya es el tercer directo de Níger que hacemos en menos de una semana. A ver si hasta la semana que viene no tenemos que hacer más. Aunque teniendo en cuenta cómo estamos en la situación, pues a lo mejor toca, quién sabe. Pero bueno, Ujú. como las veces anteriores, hago un breve repaso de todo lo que ha ocurrido hasta ahora para introducir ya las novedades y también un poco el contexto general para la gente que se nos une ahora al seguimiento de esta crisis. Bien, el pasado miércoles 26 de julio hubo un golpe de estado en Níger. Bueno, fue un golpe de estado un poco extraño, un poco lento. Al principio fue que el presidente de Níger fue apresado por la Guardia Presidencial, el Palacio Presidencial. La situación fue poco clara a lo largo del día, con indicios de que quizá podía resolverse si llegase un golpe de Estado, con rumores de que el ejército podría estar de parte del presidente. Entre unas cosas y otras, finalmente llegamos a la 1 de la madrugada del miércoles para el jueves y finalmente se consumó el golpe de Estado y una nueva junta militar salió en la televisión nacional anunciando la deposición del gobierno y el establecimiento de una junta nacional, CSNP. Bien, ¿qué ha ocurrido después de esto? Pues aparte de que ha habido una serie de sanciones por parte de Francia y la Unión Europea, y luego España y Alemania aparte, eh, el ECOWAS, la CEDEAO, la Comunidad Económica del África Occidental, que es el bloque regional del África Occidental, el principal bloque de la zona, se reunió este pasado domingo en la capital de Nigeria y aprobó un duro paquete de sanciones y, lo que es más importante, lanzó un ultimátum a la Junta de Níger para darle un plazo de una semana para disolverse o se tomará cualquier medida que sea necesaria, incluyendo el uso de la fuerza, para restituir el orden constitucional en Níger. Entonces, ante la amenaza de esta posible invasión a Níger, nos encontramos con que la noticia que da paso a que hagamos hoy eh, este directo es que las juntas militares de Guinea, Burkina Faso y Mali han dado su apoyo a Níger en distinto grado. Guinea simplemente ha dado el apoyo y ha hablado de que una intervención del ECOWAS en Níger supondría el fin de la organización y ha hablado de cómo sería en general catastrófico para la región. Pero las juntas de Mali y Burkina Faso, que por cierto son las juntas más cercanas a Rusia, luego hablaremos de por qué esto es importante, han ido un paso más allá y han dicho que cualquier intervención de la ECOWAS en Níger será considerada como una declaración de guerra contra sus gobiernos y que en caso de producirse enviarán apoyo militar a Níger para defenderse. Esto ha supuesto que lo que inicialmente había sido simplemente un nuevo estado haya escalado hasta convertirse en una crisis regional con potencial de ser una guerra regional. Bien, pues en esas circunstancias estamos y hoy, durante el día de hoy, los distintos gobiernos occidentales, principalmente Francia, han anunciado la evacuación de sus ciudadanos de Níger ante el grave deterioro de la situación. Me parece importante señalar, porque más o menos esto sería la actualización hasta lo que ha ocurrido hasta ahora, pero me parece importante señalar, ya que estáis mencionando por el chat, que hay muchísimas noticias falsas en torno a esta crisis de Níger, que por lo que yo he podido ver, sobre todo vienen de redes desde Nigeria. Argelia no ha dicho que vaya a dar su apoyo militar a Níger. Argelia se ha posicionado simplemente condenando el golpe de Estado, ha dicho que cualquier violación del orden constitucional es una tragedia, y ha dicho que con la línea retórica habitual de Argelia, que las intervenciones militares suelen tener un fin catastrófico. Y por lo tanto no se ha puesto del lado de una intervención del ECOWAS. Pero no da su apoyo militar a Níger. Me parece muy importante destacar esto. No da su apoyo militar a Níger. Los únicos países que han dado su apoyo militar a Níger son Mali y Burkina Faso. Bien, una vez aclarado esto, doy paso a mis compañeros para que hagan cualquier tipo de lectura que considere apropiada. Hola, no sé si se me puede escuchar bien ahora. Lo primero quería saludar, ya que antes he tenido algún problema con la conexión. Me parece muy interesante comenzar por lo que comenta Jorge, porque, claro, el tema de las fake news está siendo
ensordecedor, en el caso de Nigeria principalmente, porque es de donde vienen muchas de las redes que tanto los que se muestran en contra de la operación militar como los que están a favor se están polarizando bastante. Ya podremos hablar de contexto de Nigeria, que yo creo que para eso Andrea y yo estuvimos haciendo directos monográficos sobre Nigeria cuando correspondía. Las El caso es elecciones. que una de las cosas más importantes de las cuales se está mintiendo es sobre el tema del uranio, no solamente sobre el tema de Argelia, que creo que lo ha explicado muy bien Jorge, y será interesante hablar de qué países pueden apoyar y qué países no pueden apoyar. Habrá que hablar de eso. La cosa es que se ha dicho que Burkina Faso había cortado el comercio de uranio, cuando realmente Burkina Faso ni siquiera tiene uranio, lo cual ya es una primera mentira, así como Mali, que es, perdón, Níger, ¿no? Como la propia junta militar de Níger, que es el objeto de discordia hoy en día, que estaría cortando todo tipo de comercio de distintas materias con Francia y es algo que se ha comentado pero no se ha confirmado, igual que el uso de armas por parte de Francia contra los manifestantes frente a la embajada, de nuevo, es algo que ya comentamos en el último directo. El ejército de Níger evitó que se dieran una escalada como la que acabó con el asalto en Burkina Faso a la embajada francesa, pero no podemos decir que sea algo que sea culpa de Francia o que haya utilizado las armas de manera confirmada. Es decir, hay muchas situaciones de las cuales se está mintiendo. Sobre todo, quizá en este caso estamos viendo más claramente las que son a favor de las juntas que a favor del ECOWAS, ¿no? Que es algo que podemos debatir. Pero bueno, creo que está bien por empezar comentando esto, ¿no? Y el papel de Argelia, que si bien podemos entender que salvó del bloqueo a Mali y que no creo que tenga ningún interés ni en una guerra con Francia, ni en una guerra con los países cercanos a Francia, ni tampoco Francia en una guerra que se implique Argelia, tampoco quiere ver desestabilizado aún más su flanco sur, ni una invasión de Níger, porque esto, bueno, podría ser terrible para una zona que ya está agitada por el yihadismo y que tiene sus ecos no solo en Libia, sino también en cuestiones del norte de Mali que afectaban directamente al sur de Argelia. Así que creo que es importante dejar fuera de esta ecuación las cosas hasta que se confirmen. Sí, porque el papel de Argelia de momento no está claro. En su declaración se puede decir que se ha puesto muy de perfil. Es en plan, condenamos el golpe, pero básicamente lo que diga la Unión Africana. Porque es que Argelia ya tiene suficientes problemas internos y que son un desgaste importante de recursos como para encima meterse ahora mismo en una guerra que es ahora mismo lo que más llama la atención, que en caso de que se cumpla el ultimátum de una semana y el ECOWAS decide intervenir, ¿qué países intervendrían, en qué medida y qué países intervendrían a favor de Níger? Porque es que se están haciendo muchas lecturas sobre la base de que Níger no mostraría resistencia al respecto. Y claro, esto puede llegar a ser una lectura equivocada que cambie bastante el transcurso de los acontecimientos. No sé cómo veis, cómo se pueden conformar estos bloques. Y antes de nada, también quería dar las gracias a todas estas suscripciones que están llegando hoy, que estamos ya a punto de alcanzar el nuevo objetivo de suscripciones para el día, gracias sobre todo a Village, que es uno de los habituales y que por supuesto hay que tenerte en cuenta porque acabas de regalar 5 suscripciones nuevas, así que bueno, muchísimas gracias. Ya vendrá Edu a decir lo mucho que os agradecemos y necesitamos vuestro apoyo para depender Mucho, de mucho, mucho. vosotros. Y Gracias, exacto. Mar. Todavía no Y es tu yo creo momento, Marc. Creo que para hablar de los bloques, Andrea y yo tenemos mucho que podemos contar, pero hoy mismo ha salido el nuevo artículo de Jorge, así que si quieres contarnos un poco de qué has hablado y las perspectivas que se ven. Vale. Venga a hablar de mi libro, parece ser. Bien. Lo pasamos por el chat si queréis el Sí. artículo. Pues a ver, básicamente yo he estado especulando mucho esta última semana sobre qué demonios está pasando en Níger y qué va a pasar en adelante, y el artículo ha sido básicamente una concentración de ideas al respecto. Puntos que he destacado del artículo y está directamente relacionado con el tema de los bloques. Por ahora parece, de manera más simple podemos abordarlo en que hay 2 bloques, ¿no? El bloque del ECOWAS y el bloque de los suspendidos por el ECOWAS. Al menos parcialmente, ¿no? Las grandes incógnitas aquí son: ¿se producirá una intervención militar en Níger? ¿Sí o no? Si se produce, que yo adelanto aquí, me mojo, voy a decir que sí, y yo creo que se va a producir.
quién forma parte de la de esta fuerza de invasión. ¿Quién la liderará? Lo tengo claro, Nigeria. ¿Quién forma parte de la misma? No lo tengo tan claro. Porque hay muchos países del ECOWAS que están en crisis muy importantes en estos momentos. Sierra Leona acaba de detener hoy mismo a una serie de altos mandos del ejército por estar supuestamente involucrados en un complot contra el gobierno. Aparte de que la oposición no reconoce los resultados de las elecciones del mes pasado, ha saboteado la Asamblea Nacional, pero bueno, Sierra Leona, podemos hablar otro día del desastre que hay allí. Senegal ha detenido al líder de la oposición, ha ilegalizado su partido y ha restringido internet en las calles en esta última semana para tratar de controlar las protestas por estas anteriores acciones. Tampoco está muy fino. Burkina Faso y Ghana han tenido intentos de golpe de estado recientes los dos, así que tampoco creo que estén en las mejores condiciones para intervenir. ¿Qué nos deja esto? Pues sobre todo nos deja a Nigeria, que siempre va a ser el grueso de esa fuerza de intervención, y por otro lado en mi opinión, Costa de Marfil, que es el principal segundo, por así decirlo. O sea, pienso que solo estos dos países podrían mandar tropas en los miles y que cualquier otro país, como pueda ser Togo o Benín, podrá mandar unos pocos cientos. El problema es, si verdaderamente Mali y Burkina Faso intervienen, ahora seguro me puedes discutir si quieres, Alejandro, déjame terminar lo que está diciendo. Intervienen, ¿cuánta fuerza sería necesaria para llevar a cabo esta operación? Adelante, Alejandro, lleva la contraria si quieres. Ya pareció que querías. ¿Alejandro? Bien, creo que hemos perdido a Alejandro, así que no puede llevar la contraria. Una pena. Democracia del partido. Bien. Pues, siguiendo con lo que hablo en el artículo, el siguiente punto que trato es cómo hemos llegado hasta aquí. Me parece importante destacar algo, y quizás mentí, que creo que lo hemos hablado muy claramente aquí, ¿no? Hola, Pero, perdón, no sé si os vale. estoy interrumpiendo porque me venía con un poco de retardo. Eh, Se ha quedado. Sí, la inestabilidad de Alejandro no nos sirve mucho para, para contar con él en el diálogo. Sí, sí, que luego te contradices y eso. Sí, supongo que en algún momento podrá. Lo que decía. Me parece importante señalar que hasta Estados Unidos ha salido a decir que Rusia no está detrás del golpe de Estado en Níger. Que este responde a unas dinámicas regionales, que son la evolución de la crisis del yihadismo en el Sahel y la securitización que ha habido al respecto. Me parece importante destacar esto y me parece también bastante importante señalar cómo si hemos llegado al punto de inflexión en el que estamos ahora, es un poco porque se está aplicando la teoría del dominó a la región del África Occidental. Es decir, si ha habido una serie de cambios de modelo político, pasando de estas democracias más o menos funcionales, que eso no vamos a entrar ahora, pero supuestamente democracias más o menos funcionales, a juntas militares, pues aplicando la teoría del dominó es que cuanto más golpes ocurran y sean exitosos, más posibilidades hay de que haya más golpes. Y en consecuencia, existe un temor por parte de los estados de la costa del Golfo de Guinea a que si no se paran las cosas en Níger ahora, ellos serán los siguientes. Y en consecuencia es por eso es una de las razones principales por las cuales se va a intervenir en Níger. Aparte de eso, y de que se ha criticado muy arduamente al ECOWAS en los anteriores años de no haber intervenido para impedir los golpes en Mali, Burkina y demás, está el hecho de que la crisis yihadista sigue empeorando. Los números cada vez son más altos, cada vez hay mayor número de ataques, cada vez están produciéndose más al sur y las juntas militares no parecen estar siendo el socio más adecuado para contener este problema. Teniendo esto en cuenta, hay que tomar un factor más, que está directamente relacionado con esto, que es el hecho de que la intervención francesa en el Sahel, que comenzaría en 2013 con esta operación Serval para impedir la insurgencia islamista en el Azawad de Mali, ha sido un fracaso rotundo y contundente. Lo cual ha servido para alimentar, con no poca ayuda de redes regionales varias,
incluyendo las de propaganda rusas, aunque hablaremos de esto más tarde, un sentimiento masivo antifrancés que ha sido utilizado por los militares que han dado golpes de Estado para cementar sus bases políticas. Y esto ha hecho que estas juntas se han dado un giro antifrancés y parcialmente antioccidental, pero sobre todo antifrancés, porque me parece importante destacar que, por ejemplo, en Burkina Faso sigue habiendo tropas estadounidenses. Es algo que parece bastante relevante a señalar. Y pues este gesto también es relevante a la hora de hablar de otra cosa que nos mencionáis mucho, que es ¿el Wagner va a intervenir en Níger? Puede ser, sobre todo ahora que Burkina Faso y Mali han dado su apoyo a Níger. Pero por ahora no hemos visto ningún gesto o prueba evidente de que Wagner tenga ese plan. Es plausible. Yo de hecho considero que es probable que Wagner intervenga en Níger. Pero por ahora no se puede decir que lo haya hecho. Dicho esto, Andrea, cuéntanos algo al respecto. Sí, no, es muy interesante lo que comentas en el artículo de la teoría del dominó, sobre todo por eso, porque se ha abierto una veda en la que básicamente ninguno de los países ni los que se consideraban más estables como Senegal o incluso a Níger se le consideraba, entre comillas, un alumno aventajado en la lucha contra el yihadismo porque parecía que lo había contenido en relación a sus vecinos, ha tenido un golpe de Estado. O sea, ahora mismo o sea, ningún país, por así decirlo, está a salvo de que le ocurra. Y ya tenemos varias posibilidades barajadas entre las que se encuentran Senegal y Costa de Marfil, que las estamos mirando con bastante preocupación. Luego lo que decías es que el yihadismo actualmente ya es un fenómeno que afecta a todo el Sahel y a los países del Golfo de Guinea, porque es que hay que tener en cuenta que es que los grupos yihadistas empezaron en el norte de Mali y es que ahora ya se han bajado todo el país hasta Níger, Burkina Faso y es que están llegando a Ghana, Togo, Benín y Costa de Marfil, que ya están empezando a hacer cambios para poder enfrentarse a esa lucha contra el yihadismo, pero es que son literalmente los mismos grupos, o sea, son los grupos filiales a Al Qaeda que están agrupados en el JNIM y luego tienes al Estado Islámico en el Gran Sáhara. Es que son literalmente los mismos grupos pasando de una frontera a otra. Y es que lo que pasa es que ya lo hemos dicho muchas veces, las fronteras al ser tan porosas es que pueden pasar sin problemas, sobre todo porque en la zona de Togo y Benín hay una reserva natural enorme que les sirve de refugio para poder pasar sin ningún tipo de problema. Como ya hemos dicho, las operaciones francesas no han servido para contener el yihadismo como lo prometían o como fue la operación Serval en su día, que logró su objetivo, entre comillas, liberar el norte de Mali, pero posteriormente se sale la famosa operación Barkhane, que básicamente tenía como objetivo combatir el terrorismo en todo el Sahel. Se fliparon un poco. Y esto no ha llevado a que o sea, que no ha habido un resultado y sin embargo estas operaciones han sido utilizadas como un arma de poder por parte de Francia, que junto a otras dinámicas, aunque Macron ha sabido bien decir que Francia tiene dinámicas, por así decirlo, neocoloniales, esto no ha servido de mucho y el sentimiento antifrancés ha ido todavía más en auge y esto se va contagiando a otros países, porque por ejemplo en Senegal ya pudimos ver tímidamente cómo se va dando ese auge de sentimiento contra Francia, que como dice Jorge, es solo contra Francia, porque Estados Unidos sigue en Burkina Faso, España continúa con sus labores en Mali sin ningún tipo de problemas, más focalizado hacia Francia. Aunque actualmente es eso, la Junta Militar de Níger no ha hecho comunicados acerca de cuál va a ser su política exterior. O sea, sí que ha hecho comunicados, pero no en respecto a esto, así que no se sabe todavía el punto que va a tomar. No sé si alguien quiere comentar algo. Alejandro, ¿has vuelto? Sí, ¿no? Creo que se me escucha bien. Eso espero. La cuestión de los países de los que habéis hablado y del contexto regional es absolutamente clave. Creo que Jorge lo mencionó antes, pero no estoy seguro de si lo he podido escuchar bien, porque ha mencionado la cuestión de Senegal y la cuestión
de Sierra Leona, que son los dos países, yo diría que tienen mayor tumulto ahora mismo. Es evidente que hemos visto el complot en Sierra Leona, como ha habido en otros momentos de estos años, en Gambia o o en Chad incluso. Pero el caso de Senegal es un caso para tener el ojo encima. ¿Por qué Senegal es tan importante? Porque uno de los puntos claves en Níger hasta ahora tropas malienses, sino también eran Costa de Marfil y Senegal. Chad es el que está haciendo las veces de mediador a pesar de la fortaleza militar que supone para Francia, pero el más importante de la zona occidental es Senegal. El hecho de que Senegal se encuentre en un bueno, prácticamente desde el año que viene, no sé, si se me está cortando un poco, lo lamento si se me si se me escucha mal, decídmelo y lo intento comentar después. Pero bueno, la cuestión es que ahí le ha disuelto prácticamente al principal partido opositor, ha detenido al líder opositor y también se encuentra planteándose entrar en una intervención militar en la región, con lo cual no es el mejor escenario. Pero me parece que antes hablaste, Jorge, mencionaste a Ghana y Burkina Faso, creo que te referías quizá al caso de Gambia, que es el otro país Si he dicho donde se ganas, daba es que ha sido literalmente mi cerebro apagándose, pero sí, quería decir Gambia. Sí, yo creo que sí, porque Ghana es un país también del que se podría plantear, pero que ha mostrado una estabilidad que, como comentaba Andrea, podría rivalizar con el norte de Benín, el norte de Togo, como tres países que se ven en las puertas del yihadismo, ¿no? Digamos que en Costa de Marfil ya hay algo un poco más asentado. Las dos vías principales serían Nigeria y Benín. Entonces, Benín no es un país especialmente beligerante. Digamos que Patrice Talon ha tenido una relación cordial con todos. Ghana está negociando muchas cosas con China, de la nueva el nuevo pago de buses. Benín ha tenido muchas cumbres con Francia, pero también contactos con Rusia. Y Togo es uno de los países que tiene los Bayraktar. Creo que es algo de lo cual Jorge nos puede hablar ahora, porque se trata de ver qué fuerzas tiene cada uno. Yo, bajo estos escenarios y con el descontento interno que hay en Gambia, sobre todo desde la anterior intervención militar, desde su propio complot golpista y desde la elección del presidente Barrow, yo descartaría una presencia significativa de Gambia y en términos similares, sin la intervención tan reciente, por el descontento y porque las fronteras no están en naciones del África Occidental con países como Mali o Burkina Faso. De modo que yo descartaría también a Guinea-Bissau o a Sierra Leona como países que ahora mismo puedan tener interés o capacidad para una intervención masiva. Con lo cual nos quedaríamos con Nigeria y con los, bueno, pues de rebote se encuentran en una posición de salida, como pueden ser Benín. Creo que hemos perdido a Alejandro. Mm, Sí, eso parece. sí. Vale. Creo que nuestro técnico quería decir algo, así que antes de continuemos. Sí, muy rápidamente. Hemos abierto una encuesta que podéis responderla en el propio chat, que si creéis que la ECOWAS invadirá finalmente Níger, 2 respuestas fáciles, sí o no, y en un ratito, en unos minutos se cierra, creo que en 8 minutos, algo más de 7 minutos se cierra, y ahí interrumpiré de la forma más educada posible a mis compañeros para poner la encuesta y comentar rápidamente cuáles han sido vuestras opiniones, pero bueno, que ahí podéis votar en la encuesta. Y además aprovecho para agradeceros porque hemos llegado muy rápido a la primera meta de hoy, que eran los 355, la verdad que ha sido en menos de media hora. Ha contribuido a las 5 regalos de Village, pero también 11 personas que se han suscrito de forma independiente, así que nueva segunda meta de hoy, los 370, estamos más de 500 personas hoy, la verdad que estamos teniendo una afluencia muy grande, se nota que somos, o entendéis muchos que somos uno de los pocos medios que toca el tema de Níger con una cierta rigurosidad. Bueno, pues ahí tenéis para apoyar ese contenido, esa segunda meta de suscriptores. Recordad que tenemos esta encuesta abierta, ¿vale? Así que participad, que en unos minutos se cierra y comentaremos el resultado.
No sé si Pues- ahora se me escucha un Alejandro. poco mejor. Creo que se ha entendido todo lo que he dicho antes, menos la parte final. Nada más que decía que me parece que países como Gambia, Guinea-Bissau, Senegal por su cuestión interna y Sierra Leona, por lo que hemos visto ahora, se encuentran en una posición más débil para intervenir, y creo que los que están en la casilla de salida por su contexto regional serían Benín y Togo. Veremos a ver las fuerzas de los Bayraktar, que creo que Jorge nos lo debería explicar ahora bien, que para eso lo toca mucho, y también Andrea, que sigue mucho la política turca, así como Nigeria, no solo por el nuevo gobierno de Tinubu y que no quiere el efecto llamada, el efecto contagio del que habláis, sino también porque es el nuevo presidente de la ECOWAS, así como Costa de Marfil por ser la punta de lanza francesa, y veremos a ver el papel de Ghana, que yo creo que no va a ser tan potente, pero habrá que ver quién se suma a esto. Vale, voy a contestar un puñado de preguntas. No, Andrea, si quieres decir algo antes, es que voy a leerte No. las del chat. No, sí, eso, las preguntas. Vale. Muy rápidamente, que se nos han acumulado, que estáis además muy activos en el chat. Si está Wagner en Níger, ¿qué ocurre con los soldados estadounidenses en Agadez? No tiene por qué ocurrir nada. No sería el primer país donde han coincidido pasando por allí soldados de Wagner y soldados estadounidenses. Ahora bien, sería una situación muy incómoda para Washington. Muy, muy incómoda. Y que probablemente forzaría algún tipo de acción por su parte. ¿Cuál? No estoy diciendo que vaya a bombardear a Wagner. Estoy diciendo que, digamos que la postura que ha tenido hasta ahora Estados Unidos ha sido intentar condenar el golpe, llamar al restablecimiento del orden institucional, pero siempre insistiendo en que sea una resolución pacífica de la situación, porque una crisis mayor no es del interés estadounidense en ningún modo, y una participación directa tampoco, porque un gran temor que parece que tiene Estados Unidos es meterse de más y que ese rechazo hacia Francia se convierta también en rechazo contra Estados Unidos. Algo que por ahora no ocurre, pero es algo que está sobrevolando la región y que no es para nada de interés de Washington. Luego os preguntan, ¿por qué se enarbolan banderas rusas? Nos dicen los golpistas, pero no son los golpistas. Son las manifestaciones a favor del golpe. Que no es lo mismo, me parece particularmente importante el caso de Níger. Esto me podrían comentar también los compañeros en extensión, y de hecho voy a cederles la palabra para ello, pero básicamente el caso de Níger en particular, y ahora hablaremos de cómo esto ha sido también anteriormente en Mali o en Burkina Faso, el golpe de por sí no es prorruso. Los golpistas no son prorrusos, pero hay una base popular que gracias al rechazo antifrancés y al trabajo de las redes propagandísticas y de ciertos sectores políticos en la región, hay una base popular que sí es prorrusa y que es la que ha fundamentado, la que ha consolidado, la que ha sido el pilar de las bases de apoyo entre la población para los golpes de Mali, Burkina Faso y ahora Níger. Y es debido a que esto es así, debido a que existen estas bases prorrusas, que se va consolidando progresivamente y evolucionando estas juntas a favorecer a Rusia en su rechazo hacia Occidente. Sí, es que esta cuestión del sentimiento antifrancés pro-Rusia tiene que ver con la historia del siglo XX en África. O sea, es que hay que tener en cuenta que Francia era la antigua metrópoli de muchas de estas zonas, y que aunque sí que tuvieron la independencia en los años 60, Francia no se fue a ninguna parte. O sea, solamente se le dio como una independencia de iure, estados con soberanía, etcétera, pero el poder económico lo seguía teniendo Francia en forma del franco CFA, que es básicamente una moneda que le da el control a Francia de la economía de los países de esa zona, de la Francafrique, que en teoría la Francafrique era como una federación de estados africanos con Francia, todos de cooperación, todos juntitos de la mano como hermanos, pero esto ya podemos saber que por las propias dinámicas Francia tenía un papel preponderante. La ECOWAS, más de lo mismo. A la ECOWAS, a la CEDEAO más bien en español, se le ha acusado muchas veces de que son un club de dictadores corruptos con Francia dirigiendo todo esto. Así que el sentimiento antifrancés, aparte de por la extracción de recursos naturales y de ese control tan fuerte que ha tenido sobre los países africanos, ha llevado un sentimiento antifrancés bastante importante, que han sabido instrumentalizar muchos de los gobiernos de estas juntas militares, que muchas veces parecía que es que todos los problemas del país eran por presencia francesa.
Y luego es que hay que tener en cuenta de los países africanos es que África no ve a los actores internacionales o los sucesos internacionales de la misma manera que los vemos aquí en Occidente. O sea, por ejemplo, no ven a Rusia de la misma manera porque han tenido dinámicas históricas distintas y durante la Guerra Fría, básicamente, o sea, no era percibida de la misma manera en África que en Occidente. Y una cosa que he leído últimamente mucho y es que a Rusia, bueno, más bien a la Unión Soviética, era la que ayudaba a las luchas de liberación contra Francia y contra las antiguas metrópolis. Y eso es un punto llamativo porque es un sentimiento bastante extendido entre la población. Luego, eso ya lo hemos hablado muchas veces, que los mismos acontecimientos, el yihadismo, para nosotros implican, o sea, para los países occidentales implican unas problemáticas, pero para los países africanos implican otras. Para nosotros es la seguridad, la migración, pero es que para ellos lo tienen en su casa, para ellos significan muertos que prácticamente semanalmente, y ya llega un punto que no tienen problema en ir a nuevos aliados para conseguir una mejora de la situación de seguridad, ya que las misiones francesas han fracasado y es que además Francia presiona muchísimo con cuestiones como democracia, derechos humanos, mientras que a Rusia no le importa en absoluto ese tipo de cuestiones, por lo que se han visto bastante como llamados por las iniciativas rusas para la seguridad, o sea, las compañías privadas. No sé cómo ves tú estas dinámicas, Alejandro. Ahí tenéis, por cierto, el resultado de la encuesta. 60% de quienes han votado que plantean que efectivamente sí habrá una invasión de la ECOWAS a Níger. Uh-huh. Pues básicamente lo que decíamos nosotros decimos que como un 60% de probabilidades de que sí. O sea, pero según van pasando los días, esa cifra va subiendo y conforme se van moviendo los actores. No sé si me escucha bien. Sí, sí, yo te escucho, Andrea, no te preocupes. Uh-huh. No está claro Vale, que te creo esté que escuchando Alejandro, eso es otra cosa. sí, Alejandro lo vamos un poco perdido y cuando él pueda, pues dirá algo o no. Vale, pues sigo leyendo preguntas, si te parece bien, Andrea. Dale. Nos preguntan si esto es una guerra proxy. Por el momento yo no la declararía como tal. Yo no la consideraría como tal. Puede llegar a serlo, sí, pero en este momento parece más potencialmente si llega a serla, porque todavía no ha habido invasión, todavía no hay guerra, pero potencialmente podría serlo. Pero por el momento parece que es una guerra directa. Multilateral, si finalmente intervienen Burkina y Mali a favor de Níger. Por otro lado, nos preguntan si los gobiernos son antiyihadistas. Las tres juntas de Níger, Mali y Burkina han llegado dando un golpe justificándolo en que el gobierno no estaba gestionando bien el conflicto contra el yihadismo. Ahora bien, corrígeme si me equivoco, Andrea, porque esto realmente no tengo demasiado claro, pero creo que la Junta de Mali ha dicho que está abierta a negociar con Jotanim si las circunstancias se dan para desescalar el conflicto. Si nos puedes contar un poco al respecto. Sí, no, han dicho que están dispuestos. Y es que realmente en la práctica ya se está haciendo. O sea, la cuestión de que se daba, o sea, sobre todo en la mentalidad del 11S de no se negocia con terroristas, en África ya ha cambiado bastante. O sea, en el norte de Mali, por ejemplo, ya se han llevado negociaciones con grupos yihadistas para permitir unas mayores libertades de la población. En Nigeria también se ha dado en zonas ocupadas por Boko Haram para que las niñas volviesen a la escuela. Y todas estas cuestiones que ahora mismo sí que se da una negociación, pero es a nivel local. Pero sí que la Junta de Mali ha dicho estar dispuesta a abrirse a negociaciones con la rama de Al-Qaeda, o sea, el grupo Paraguas, que engloba a varios grupos filiales a Al-Qaeda. O sea, que la negociación ya es un punto que se pone sobre la mesa, ya viendo que es que una explicación estrictamente militar no es la solución, o si lo es, sería una solución muy cortoplacista, ya que para el fenómeno del yihadismo, o sea, no son algo que haya aparecido allí sin más, sino que tiene detrás un contexto económico, social muy importante.
O sea, porque es que no es eso, no es que hayan aparecido allí o que los de Siria e Irak hayan ido directamente, o sea, son gente de la zona que se enrola en grupos yihadistas porque básicamente es la única forma de supervivencia. Y esto lleva a que hay que dar unas mejoras de la situación económica, social y crear unas mejores condiciones para que el fenómeno del yihadismo se encauce o se solucione. Así que la negociación acaba siendo una respuesta cada vez más demandada. O sea, viendo que es que solo ir a por ellos a punta de fusil pues no sirve de nada y además que causa un montón de bajas civiles. Aunque también es cierto que muchos gobiernos dictatoriales utilizan la guerra contra el terror para ir masacrando a etnias que pueden suponerles un problema. Así, o sea, ya sabemos el enorme cajón desastre que es la lucha contra el terrorismo. Así que este es el punto que se baraja actualmente. No sé si hay alguna pregunta más. Muchas. Llevo un rato por detrás del chat. Nos preguntan si Guinea Conakry no apoyará militarmente a Níger, sino que solo lo hará diplomáticamente. La Junta de Guinea siempre ha estado desde el principio un poquito al margen de las otras. Aunque hemos visto, sobre todo a raíz de esta crisis actual, que poco a poco hay una tendencia a irse alineando más con las otras. Es un proceso lento, pero Mali y Burkina Faso son mucho más cercanas entre sí y con Níger que con las de Guinea. También porque digamos, las amenazas y las dinámicas son comunes entre estas tres, mientras que Guinea va un poco aparte. El golpe de Guinea fue contra esa tendencia al tercer mandato. Los golpes de Mali y de Burkina son por la cuestión de la situación de seguridad del país. Eh, Luego, ¿qué más? Que sí que había más preguntas acumuladas. Eh, ta, 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 ta. A ver. Estoy viendo algunas que se hemos contestado anteriormente. Bueno, que sí, Podemos hablar de lo del uranio para ya dejar claro este tema. te tocó. Adelante. Jope. Pues es que la cuestión, o sea, una de las que ha saltado mucho en los medios, prácticamente en cuanto se inició el golpe, fue el uranio. Todo es por el uranio. Y es que realmente sí que es importante, pero no determinante. O sea, porque es que Francia sí que tiene exportaciones, o sea, importaciones de uranio desde Níger, pero realmente ya no es tan importante dentro de la creación de electricidad en sus centrales nucleares, sobre todo porque ha estado reduciendo paulatinamente desde los últimos 10 años, corrígeme si me equivoco. O sea, Correcto. sí, reduciendo esa dependencia, sobre todo porque Níger le pidió, bueno, exigió más bien que se les pagase más y lo consiguieron, pero esto ya le dio a Francia un toque de atención de que tenía que diversificar sus fuentes. Y hay otras como viene a ser Australia, que aunque puede ser más caro, sí que es una fuente fiable o sea, y estable de uranio, porque además no puedes estar, o sea, estratégicamente es inconveniente estar dependiendo que tus reservas de energía para las centrales nucleares dependan de un terreno tan enormemente inestable como puede llegar a ser el Sahel. Pero eso, la cuestión es que el uranio es importante. Sí, pero es eso, cada vez menos y ya a día de hoy ya no es tan determinante, además por las propias reservas de uranio que tiene Francia, que tiene para tirar el tiempo más que suficiente. Creo que Jorge dijo la cifra aproximada en otro directo de cuántos años eran, pero tiene 10 años. 10 años. Tiene tiempo más que suficiente para encontrar otros proveedores sin que suponga un problema. La cuestión es que es una posición también estratégicamente privilegiada, que es yo creo que lo que más está en juego en este punto. O sea, más la estrategia a nivel militar, por lo bien colocado que está, porque es que puedes ir al norte de África, Sahel, Cuerno, sin ningún tipo de problema y además eso, las bases militares, que Francia a lo mejor sí que puede hacer una mayor reorganización, pero Europa y Estados Unidos lo pueden tener más complicado debido a las posiciones de sus bases. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto.
Por cierto, sí, ya que lo has mencionado y recordando un poco lo de antes, que también, hablando de desmentir mentiras, porque ya que estamos aquí, es importante hacer eso. También está circulando noticia de que Burkina Faso ha prohibido la exportación de uranio a Francia y Estados Unidos. Que Burkina Faso no uranio. mina, no, exacto, Burkina Faso no mina uranio, así que la noticia es falsa. No hay lugar a ello. Sí. Importante destacar esto, que de verdad hay muchísimas noticias falsas en torno a toda esta crisis de África Occidental. Nosotros intentamos tener cuidado a la hora de hablarlas. Yo mismo cometí un gazapo porque leí una noticia pasada, la última vez que hicimos un directo, y os pido disculpas aquí. No le vamos a publicar en redes sociales ni en nuestros artículos y demás, porque siempre para eso sí confirmamos un poco más, pero mientras estamos aquí en directo yo había leído que el gobierno de Níger había anunciado restricciones a las exportaciones de uranio y oro y finalmente resultó no ser cierto, sino una noticia falsa y fundida por medios nigerianos. Lección aprendida por mi parte, esos medios no eran de confianza, pero esto ocurre, pasa en las mejores familias, pero lo comento aquí en el directo y os digo aquí, era mentira, no es cierto, no se ha suspendido las exportaciones de uranio y de oro por parte de Níger, y hay que tener mucho cuidado porque hay muchas noticias falsas. Sí, Sí, pero eso ahí es algo. tenéis quizá, de hecho, uno de los elementos centrales de este medio, ¿no? Que es el corregir en directo cuando nos equivocamos. Antes de dejarte hablar, Andrea, leo una pregunta del chat que también Sí. están preguntando si esto que se está comentando de la presencia de algunos países europeos en la extracción de las materias primas de África, si también aplica a China. Es decir, si No la entiendo. presencia de China es equiparable en términos de extracción de materias primas a la que sería algunos países como Francia, tanto en grado como en... Yo diría que es superior. Yo diría que es superior, no equiparable. O sea, Eh, básicamente decían, por ejemplo, en el Congo, no, en Congo sí, el tungsteno, que es básicamente uno de los materiales para para la creación de, o sea, de aparatos electrónicos, ahora mismo el mayor explotador de esas minas es China. O sea, es que en muchos países y en materias primas estratégicas el principal explotador de las mismas es China. O sea, yo creo que China pasó hace rato a Estados Unidos y a Europa, sobre todo en este punto, sobre todo entre las legislaturas Obama y Trump, que entre que estaban ocupados con otros asuntos, China poco a poco iba cogiendo terreno hasta que ahora mismo es eso, es el mayor socio comercial del continente y además uno de los enormes explotadores de materias primas. O sea, ya ahora mismo China ha superado con creces. Luego lo que quería decir sobre la noticia del uranio es que esa noticia fue bastante, por así decirlo, especial, porque es que medios muy fiables realmente o sea, se hicieron eco de esa noticia y es que está siendo llamativo. El aluvión de fake news que está habiendo en torno al golpe de Estado en Níger no lo hemos visto ni en Mali, ni en Burkina Faso, en ningún otro golpe de Estado. O sea, la atención que se está centrando en torno a este golpe y también eso, la cantidad de noticias falsas que se están generando es muy llamativa. A ver, Yo se había escuchado muchos. A ver, yo siempre he escuchado, que he visto más en primera persona, que las redes de desinformación y noticias falsas en Nigeria eran enormes. Y ahora he podido ver claramente hasta qué punto eso es cierto. Es un verdadero problema para Nigeria. Y bueno, ahora lo estamos viendo para la región. ¿Qué más preguntas nos han hecho? Uranio, Wagner, son cosas que hemos contestado más o menos un par de veces, así que seguimos por aquí. Vale, nos preguntan si es posible que se contagie esta epidemia de golpes, como la llegó a llamar el secretario general de Naciones Unidas, que Guterres salió hablando que era una epidemia de golpes, que si es posible que se contagie hacia el norte, hacia los países del Magreb. Yo creo que en este momento no podemos hablar de esa posibilidad, no creo de manera realista. No, las condiciones de los países del África subsahariana y de los países de la costa mediterránea son muy diferentes. Y en términos generales, a pesar de que, todo hay que decirlo, en Túnez hubo un golpe constitucional y ahora vuelve a ser un sistema bien autocrático después de lo ocurrido en el año 2021, si no recuerdo mal. sí. Y Libia es el caos de siempre.
Egipto ya es una junta que está gobernada por los militares de manera consolidada de 2013. O sea, esto puede que esté pisando un poco lo que está diciendo, ¿no? De que no es muy probable que se extienda hacia el norte. No se puede extender hacia el norte porque ya no hay mucho que extender hacia el norte, ¿no? Es Argelia en su situación peculiar y Marruecos en su situación peculiar, pero los otros tres o han tenido golpes de algún tipo y, bueno, Libia es ese caos perpetuo. Pero no, en la misma manera y forma en la cual se dan los golpes en la franja del Sahel, no es probable que se extiendan hacia el norte. Hacia el sur, hacia la costa del Golfo de Guinea sí, pero hacia el norte no. Alejandro, ¿has vuelto? Jorge, si me permites, antes de darle la palabra al compañero, yo creo que no se trata solo de que se contagie o no se contagie, sino de que ocurrirá, pero porque la dinámica es distinta, pero el resultado es el mismo. Es decir, hay golpes de Estado y hay autoritarismo creciente en zonas de países árabes y el Magreb. Esta dinámica viene siendo así desde la desaparición de la primavera árabe y todos los movimientos que allí se han visto. Esto lo hemos analizado también en el libro y tú mismo con el tema de Túnez o con el tema de Egipto, primero Egipto, después Túnez, hemos visto una consolidación clarísima y la tendencia sigue ahí. Es decir, Túnez está normalizadísimo como si fuera Chad, pero en otra dinámica, una dinámica mucho más favorecedora para la Unión Europea y además de otro entorno. La cuestión es que aunque esto ocurra, no diría que es un efecto contagio en ningún caso, porque la dinámica del Sahel bebe directamente de la seguridad. Por eso Guinea lleva otra dinámica. O sea, el contagio de producirse era lógico que se produjera en Níger y el siguiente contagio podría ser perfectamente en Chad. Se ha hablado mucho de Costa de Marfil porque hacia el sur sí que está yendo el yihadismo. Por lo tanto, podría haber riesgo en Chad, podría haber riesgo en Costa de Marfil, en Ghana, en Benín o en Togo. Nigeria tiene otra dinámica y las Guineas tienen otra dinámica. Por lo tanto, que la Junta de Guinea lleve otra línea, aunque sea cercana en términos regionales, explica que puede haber golpes de Estado, que puede haber autoritarismo, pero que no tiene por qué realizarse el contagio porque no es el mismo factor desencadenante. Creo que es un poco por donde vamos. En el Magreb puede ocurrir también, ocurre, pero es otra dinámica. Entonces, yo no hablaría de contagio, sino de resultados similares. Y ya le damos la palabra a Edu. Sí, antes una pequeña aclaración lo que he dicho. Si el tungsteno es en República Democrática del Congo, que me he liado un poco, perdón. Vale, ya. Sí, quería hacer el recordatorio, el último recordatorio del día, aprovechando que estamos bordando en algunos puntos los 600 espectadores. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que hay mucha gente que está siguiendo la cuestión de Níger y de la crisis en África Occidental, no solo a través de nuestra cuenta de Twitter, sino ahora a través de nuestro directo. Ya sabéis que siempre intentamos hacer estos directos cuando surgen cuestiones tan importantes de la actualidad internacional como esta. Veo que ya hay gente que se está suscribiendo al empezar yo a hablar, así que entiendo que saben por dónde va mi intervención. Pero nada, quería hacer el último recordatorio del día de que para que podamos seguir haciendo este trabajo, para que podamos seguir estando aquí en Twitch casi todas las noches, hablando de prácticamente todo lo que pasa, necesitamos seguir siendo independientes para poder seguir siendo rigurosos y poder seguir estando aquí sustentando este proyecto. Ya sabéis que hemos hablado recientemente de un montón de temáticas, algunas con mucho seguimiento internacional, aunque quizá a menudo, como han comentado mis compañeros, con bastantes noticias falsas o como mínimo en muchos casos con poca profundidad en los análisis, y también hemos tocado temas que están siendo prácticamente ignorados por varios de los grandes medios de comunicación de nuestro país, ¿no? O de nuestros países. Uno de ellos, por ejemplo, son las elecciones en Guatemala. Sabéis que hemos intentado hacer un seguimiento exhaustivo del proceso electoral y de la judicialización del proceso político en Guatemala, y vamos a seguir haciéndolo. El 20 de agosto, por ejemplo, sería en todo caso la segunda vuelta y lo estaremos comentando. Sabéis que también hemos hecho desde hace muchísimo tiempo, evidentemente, un seguimiento de la guerra en Ucrania, intentando ser lo más imparciales y sobre todo lo más independientes posibles, y hoy estamos haciendo este seguimiento también de lo que está pasando en Níger. Previamente os hemos contado también a través, por ejemplo, de Andrea, todo lo que ha pasado en Senegal. Supongo que además habrá pronto contenido de eso, ¿no? Profundizando en lo que ha ocurrido en Senegal. Hemos hablado también del conflicto entre las dos Coreas. Yo prometí para mañana un directo, pero al final la actualidad lo ha empujado y tendrá que ser la semana que viene. Bueno, para que podamos seguir haciendo todo esto, ya os digo, podéis apoyarnos, podéis apoyar este contenido suscribiéndoos aquí al canal de Twitch. Lo podéis hacer de tres formas: o con la suscripción directa, la suscripción normal de toda la vida a un canal de Twitch.
También lo podéis hacer si sois suscriptores, si sois usuarios de Amazon Prime. Sabed, esto siempre lo recordamos porque siempre hay alguien que se da cuenta estando aquí en el directo. Si sois usuarios de Amazon Prime, tenéis la posibilidad de dar una suscripción gratuita todos los meses a un medio de comunicación o a un canal aquí en Twitch. Nos la podéis dar a nosotros. Y también podéis regalar suscripciones a otra gente que esté viendo el directo al mismo tiempo que vosotros y no estén suscritos si es que vosotros ya estáis suscritos, ¿vale? De cualquiera de estas tres formas nos ayudáis enormemente. Tenemos activa la meta de 370 suscriptores, nos faltan 11, así que si nos ayudáis a llegar, nos hacéis un favor enorme. Primero, para llegar ahora a la meta, y segundo, para, en el largo plazo, seguir sustentando este trabajo de estar aquí casi todas las noches. Y, por cierto, también para apoyar el proyecto más allá del canal de Twitch, porque ya sabéis que estamos en Twitter y que estamos en la página web y en otros espacios, también podéis suscribiros a la página web. Tenéis varios planes, los podéis consultar en el apartado de las suscripciones con varias ventajas. Así que, dicho esto, y sin dejar de recordaros que mañana a las 9 de la noche con Pablo del Amo tenemos, y quizá alguien más, veremos si alguien más se suma, tenemos una actualización de la guerra en Ucrania, y a partir del miércoles los directos vamos a ir actualizándoos cómo los vamos haciendo. Ya sabéis que agosto es mes de vacaciones en España, entonces estamos haciendo un poco malabares para poder seguir trayendo contenido, pero por ahora lo estamos consiguiendo, ¿vale? Así que dicho eso, último recordatorio, como digo, adelante. Pues traigo noticia de última hora. Aprovecho, A ver. justo coincidiendo con tu fin del spot publicitario. Los jefes del Estado Mayor de los países del ECOWAS se reunirán en Abuya, en la capital de Nigeria, mañana. Sí, mañana es miércoles, ¿verdad? Pues sí. Sí. Mañana miércoles durante 2 días para discutir posibles planes de intervención en Níger. Se vienen cositas. Sí, pero todo parece indicar que se va Con avanzando lo cual da la claramente en sensación de dirección que no van a una esperar intervención. la semana completa, ¿no? Que aunque la semana completa No. sea... Si van a ver, si van a esperar. Perdón, creo que os he pisado. Si van a esperar. Van a esperar pero... el ultimátum. Pero ya están haciendo los planes para que luego no haya que estar organizándolo rápidamente, supongo. Probablemente. O sea, es que movilizar tantos ejércitos en una semana ya va a ser todo un logro. O sea, ya hay que empezar a planear por si acaso la Junta Militar no decide no echarse para atrás, que según lo que hemos estado viendo, probablemente no lo haga. Así que las posibilidades de una intervención se van volviendo cada vez mayores conforme pasan los días y no hay noticias al respecto. Me has hecho una pregunta que me resulta interesante. ¿Ha mejorado la seguridad de algún modo con los golpes de Estado en Mali y Burkina Faso? La respuesta es que no. El número de ataques yihadistas ha continuado incrementándose y lo que ha subido es el número de muertos civiles por acciones de las fuerzas de seguridad. Así que en términos generales, no, las juntas militares no se han demostrado, al menos hasta el momento, en modo alguno más eficientes contra la amenaza yihadista que sus contrapartes democráticas, vamos a llamarlas así. Sí, o sea, de momento ninguna de las juntas militares puede ponerse la medalla de una disminución de los atentados yihadistas o de la mortalidad de los mismos. Es más, o sea, ya han llegado reportes en los que a lo mejor operaciones en Mali de las fuerzas de seguridad, o sea, el ejército maliense y la Wagner suponían 400 muertes civiles. O sea, están siendo una auténtica masacre de civiles, que ya sabemos que si ya tenía una situación complicada, sobre todo en el norte, pues cada vez empeora más y claro, en busca de esa seguridad se enrolan en grupos yihadistas y es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Dicen, ¿dónde sacan las banderas de Rusia en las manifestaciones? Es una pregunta que nosotros también nos lo hacemos. Nos lo llevamos preguntando porque A ver. literalmente a las 2 horas del golpe ya tenían banderas. Dices, ¿de dónde? O sea, nadie se veía venir este golpe de estado tan pronto. ¿De dónde las habéis sacado? También es Ajá. verdad que en este tipo de países las manifestaciones se producen siempre capitalizadas por alguien. Es decir, hay un sentimiento de descontento, hay un sentimiento de buscar otras alternativas, pero tiene que haber una convocatoria y personas que acudan porque se están repartiendo alimentos, porque se está repartiendo algún tipo de elemento social. Esto ocurre a menudo en África Occidental, pero no solo allí. También yo lo he visto, se ha comentado en Europa del Este,
Es decir, que las manifestaciones no son al estilo espontáneo, que siempre también hemos especulado sobre las posibles revoluciones de colores, la financiación a la democracia, que casualmente ayudan a que haya manifestaciones en ciertos países. Bueno, aquí ese elemento de que Rusia tiene un interés en que esto ocurra también existe. Por supuesto, la manifestación no la ha creado Rusia de la nada, pero que hay incentivos también, igual que las manifestaciones y las contramanifestaciones. Todo suele estar capitalizado. Por eso hay países donde se desmoviliza cuando un partido se institucionaliza, ¿no? Hay muchas cosas que hay que capitalizar siempre. Ahora, ya lo que ocurra con el sentir prorruso también está ahí. Una manifestación en Burkina Faso, sobre todo cuando hay un motín militar o cuando hay unas bajas por un ataque yihadista fuerte, se puede producir por un acto local, que es lo que suele ocurrir en los golpes de Estado, cuando es lo que suele ocurrir en las revoluciones, y después eso se va capitalizando hacia una alternativa de seguridad. Es decir, lo primero es un descontento por la seguridad, y lo siguiente es, vamos a buscar alternativas ahora que ya hay movilizaciones. Por eso en Burkina Faso tardaron en aparecer esas banderas, aunque enseguida se expandieron. El caso es que en Níger ha sido todo tan extraño que da la sensación de que desde el principio se buscaba un giro geopolítico que la Junta no ha terminado de aclarar hasta que no se le ha puesto la ECOWAS enfrente. Por eso creo que las decisiones de la ECOWAS están siendo lo más contraproducente para su relación con Níger y para mantener un régimen que pueda estar a medio camino como Guinea o incluso que les fuera favorable como Chad. Por lo tanto, yo creo que lo más importante ahora de cara a la siguiente cumbre de la ECOWAS es ver quién acude, porque si justo hablábamos de que Sierra Leona no acudió y teniendo en cuenta cómo están los problemas, vamos a ver qué pasa. A mí me llamaba la atención también que Chad estuviera, por mucho que se esté situando como mediador. Vamos a ver quién acude, pero ya digo que estas cosas, aunque son espontáneas, se capitalizan rápido. Por lo tanto, que aparezcan banderas y que aparezcan elementos prorrusos o que la Junta Militar se vuelva hacia otro lado, tiene mucho que ver con la reacción de Francia, que suele siempre condenar, mantener como la ECOWAS, Nigeria en particular, esa beligerancia de Tinubu. Por ejemplo, yo recuerdo a Goita, no era antirruso, o sea, no era antifrancés, perdón, no era prorruso tampoco. Pero después de toda la mala relación durante el primer mandato, el giro fue el más grande de toda la región. Entonces, estas cosas van ocurriendo. Lo importante en Níger es la velocidad que lleva todo. Nos preguntan si Wagner tendría la capacidad de abrir un frente contra las posibles intervenciones. Yo creo que eso podía contestar más Jorge. Yo diría que sí. Yo, sinceramente, diría que Wagner podría desplegar sin problema excesivo 1 millar de tropas en Níger si quisiera. Tendría que desmovilizar de otras partes de la región y de esos combates que tenía Bielorrusia, pero podría. Otra cosa es que quiera, esté dispuesto a o se dé las circunstancias para ello, que eso está mucho más en el aire. Sí, no. ¿Qué más? No, Lo hemos comentado muchas veces que puede que sea que puede que un golpe de Estado en un principio no tenga, por así decirlo, actores detrás, pero que luego haya un oportunismo, o sea, porque no solo Rusia está muy expectante, porque si miran los medios turcos también están muy, muy interesados en el tema del golpe de Estado y bastante a favor de las juntas. Hay que tener en cuenta que en el Sahel Turquía ha hecho muchísimo negocio con la venta de drones, o sea, los tiene Mali, Níger también tenía ya. Y juraría que Burkina Faso también. O sea, eso es una junta militar. Mali, Níger, Nigeria, Togo y Burkina Faso, los 5 tienen drones turcos ya. Pues eso, son un mercado. Es un mercado en expansión bastante importante. Así que si se da una junta militar con una cierta beligerancia y prorrusa, o sea, no sería raro ver a los turcos acercarse por allí con una gran sonrisa preguntando que si quieren más drones. O sea. Un golpe de Estado, o sea, siempre es una oportunidad para los cambios de alianzas. No sé si... Y una guerra, Andrea, también es una gran oportunidad para el que vende armas. Es decir, si ahora Turquía está haciendo el agosto salvando a Rusia de las sanciones, pero vendiéndole armas, drones y de todo a Ucrania, ¿qué no podrá hacer con un bando como el de Níger, que tiene drones y que está diciendo que sus aliados también tienen drones, que Wagner está allí
y que sus rivales también tienen drones, todos turcos, ¿no? Nigeria como gran baluarte, pero también Togo. Entonces, aquí se ve mucho quién tiene intereses y quién puede aprovecharse en la industria armamentística. Sí, totalmente. Vale, más cuestiones que nos están preguntando, aparte muchas preguntas que siguen dando vueltas, que más o menos no vamos a reiterar tanto en ellas. Por cierto, nos preguntan si banderas de India en estas manifestaciones. No, es que la bandera de India y la de Níger se parecen un poco, pero son banderas de Níger. A ver, es que me ha hecho gracia la pregunta, me parece necesario responder. A ver, ¿es una especie de primavera árabe? No, no lo denominaría como tal. No, de hecho, no son movimientos Populares. ni de populares en general, son golpes de estado, son de un pequeño cuadro de élites que encuentran algo de apoyo popular, pero es un conflicto interélites principalmente. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? Mira, esto me parece muy interesante. En los medios franceses cada vez hay más intervenciones hablando de abandonar África. ¿Lo veis como una posibilidad seria? Sí, me parece que desde luego en París es algo que están considerando muy seriamente, abandonar toda la región, al menos de África Occidental. Djibouti no creo que lo lleguen a abandonar nunca, pero el África Occidental me parece muy posible, muy plausible, que dependiendo de cómo evolucione la situación acaben abandonándolo. Porque hay una facción muy importante, por lo que sabemos, del Ministerio de Exteriores que presiona en esta dirección, pero que tiene posición parte del Ministerio de Defensa. Alejandro, ¿ibas a decir? Sí, que estoy completamente de acuerdo. Yo también creo que hay una corriente importante en Francia que apuesta por la salida de África, no solo del Sahel. Es decir, he hablado de que hay 3 dinámicas diferentes en África, que decir, la persona que un analista os diga que África no sé qué, es que no sabe de África, ¿no? Hay muchísimas dinámicas. Comparar el Magreb, África Occidental o el Sahel es muy distinto. Entonces, creo que puede ocurrir en la dinámica del Sahel, puede ocurrir en la de África Occidental, pero también en la de África Central. No en Djibouti, como dice Jorge, estoy de acuerdo, porque es una base general, pero ha habido personas importantes que ya se están planteando, dentro de la corriente de pensamiento que defienden, abandonar Senegal, Costa de Marfil, Níger, ahora por las circunstancias, y Chad. Pero yo creo que también en África Central hay interés porque este año, además, Andrea, lo seguiremos, que ya hemos empezado a echar un ojo a la pre-campaña. Hay elecciones en el Congo y la relación de Francia con los países de la región se está tensando mucho porque no está pudiendo mantener los vínculos al mismo tiempo entre Ruanda y el Congo. Y si hay un estallido, como ya se está acusando todo el rato, va a perder presencia en la región. Su presencia principal es Gabón, pero es que en Gabón también hay elecciones y también es un país en el cual se han dado pues algunas cosas que nos recuerdan al Sahel. Entonces yo creo que no sería muy complicado que de aquí a unos años esa nueva política que Macron anunció el año pasado con respecto a África, de mantener una relación de iguales, de pasar a una cooperación que no sea con presencia dura, no la está cumpliendo porque sigue teniendo presencia de poder duro militar, pero podría llegar a materializarse en un giro si se pierde, por ejemplo, un fortín como Níger. Creo que eso lo aceleraría bastante. Pero aunque no lo perdieran, eso solo retrasaría la adopción de parte de esta tendencia. No sé si completamente, pero al menos una parte. Hasta Gabón creo que podrían llegar. Y desde luego las primeras cuestiones del Sahel se están decidiendo hoy, se están decidiendo esta semana. La de Djibouti creo que no va a ocurrir, como dice Jorge, estoy de acuerdo. Sí, no, luego también hay otra corriente que más apuestan por hacerse fuertes en Mauritania, en Chad y en el Golfo de Guinea, que allí todavía son mínimamente estables y aceptan a los franceses, y no moverse de allí, o sea, abandonar el Sahel, pero sí redirigirse, o sea, no abandonarlo del todo, pero sí irse a posiciones más fáciles y que no les supongan un sangrado de efectivos, porque la operación Barkhane era un desgaste de efectivos, de recursos, que aunque ya era un poco sangrante, que es que básicamente estaban invirtiendo un montón en una guerra que les quedaba muy lejos y que ya estaban muy atrapados, porque una cosa que tienen las operaciones contra el terrorismo es que si les sale bien, al que interviene se cubre de gloria.
Luego, si te sale mal, te puedes quedar atrapado en una guerra eterna que te desgastará mucho tus capacidades y también las relaciones bilaterales con el país en el que se está interviniendo. Por esta cuestión, yo creo que más Francia va a abandonar esta dinámica y se va a centrar en otras cuestiones en estos países. Estoy viendo que hay dos preguntas que se repiten mucho en el chat, que es ¿qué va a pasar con los soldados estadounidenses en Níger? ¿Y qué opina China de todo esto? Que son dos preguntas que se han vuelto. Bueno, y también nos preguntan bastante si Rusia podría participar de manera directa de algún modo. La respuesta para mí es un claro y contundente no. Si Rusia participa en todo esto va a ser a través de Wagner. O quizá alguna otra PMC, quién sabe, ¿sabes? Pero desde luego a través de PMCs, no directamente. Ya como se Yo metiese creo que en el papel de Rusia, creo que lo ha explicado antes también Andrea, bueno, y tú también, es evidente, ¿no? Rusia, como dice la Casa Blanca, que lo ha reconocido, no está detrás de los golpes de Estado, pero como decimos nosotros, se aprovecha de ellos y, como decía antes, los ha capitalizado de una manera cada vez más rápido, que es evidente, creo que nadie duda, la relación de esa red clientelar entre el Kremlin y Wagner y otras PMCs, es evidente que Rusia sí tiene presencia y sí va a tener intereses y sí va a hacer movimientos en la región, pero no directamente porque para eso está apostando por las guerras subsidiarias y la presencia de empresas privadas, ¿no? Lo que es mantener capital político. Entonces, creo que eso es evidente y que nadie debería dudarlo, pero tampoco podemos ser tan básicos de decir Rusia está invadiendo el Sahel o Rusia está detrás de los golpes de Estado, porque eso es muy de titular barato. Pero sí que tienen intereses y presencia, pero lo hacen a través de otras herramientas. Ahora, lo de China y Estados Unidos, de Estados Unidos por lo menos sí que es presencia tradicional, no ha hecho un cambio muy drástico, y el de China es una presencia totalmente distinta, ¿no? Que la ha explicado Andrea varias veces, que consiste en esas inversiones y que por mucho que se esté hablando de esa famosa trampa de la deuda, China está ayudando a que estos países paguen la deuda, renegociando continuamente con países como Zambia o como Ghana, para que se pueda dar el pago. Esto que se dice de que se está comprando el Congo, que se está comprando Uganda, es algo que están haciendo todos. Todos los países tienen sus relaciones de préstamos, de deudas, y ellos renegocian. Otra cosa es que por ello, como le pasa a algunos países latinoamericanos, tengan que ceder toda su soberanía monetaria ante el dólar. Eso es otra cosa que ocurre mucho más cuando se está vinculado con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, se están buscando en algunos países buscar otros socios en África que no sea el Fondo Monetario Internacional solamente o los créditos estadounidenses. De modo que la presencia de China, por supuesto, está ahí. Hay interés en todos estos países, en todas sus materias primas. Yo creo que ahora se están frotando las manos viendo que vuelve a haber tablero y que Occidente está perdiendo terreno, pero no son los mejor posicionados en cuanto a presencia dura. Creo que es un segundo plano que crece en la sombra hasta niveles, como digo, pues como el de Uganda o como el del Congo, que luego vamos a mirar y nos encontramos con que ya son hegemónicos casi. Vale, pues creo que ya un buen rato que mayormente se dan vueltas las mismas preguntas, así que creo que podemos dejarlo por aquí, que nuestro técnico nos confirme si está todo bien para poder hacerlo y nos vamos despidiendo. Está todo bien. Os dejo la despedida a vosotros, eso sí. Así os curtís. Vale. Vale. Pues bueno, nos volveremos a ver. Es una amenaza. No, sinceramente, lo más probable es que teniendo en cuenta cómo está cruzando la crisis de África Occidental, quizá esta semana no, pero desde luego la semana que viene volveremos por aquí, los tres aquí presentes. Además, vamos a ser el mismo trío cubriendo el tema de África Occidental. Por lo demás, esperamos que os haya resultado interesante el directo de hoy, que nuestra cobertura sobre esta crisis esté siendo interesante y completa, que os estéis enterando de qué demonios está pasando, porque yo sé que a veces puede ser difícil, sobre todo en estos países que no son cubiertos debidamente por los medios generalistas. Y bueno, pues nos despedimos por hoy, un placer como siempre y hasta la próxima.